Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo en el lugar donde te encuentres, se encuentren. Hoy un nuevo encuentro en el Congreso Alimentacer con una mujer que es oro en polvo, que tiene una visión maravillosa, con una cosmovisión que es el diseño humano, que si los que no lo conocen lo van a conocer y los que lo conocen lo van a disfrutar profundamente. Así que sin más les quiero presentar a Lía Casola, que ella, hola Hola, Lía, hola, buenas hola, tardes hola a para todos. nosotros aquí donde estamos. Pero Hola. bueno, hablando de que lo que haces es hacer todo el desarrollo de lo que es diseño humano, que ya nos contarás, Ujú. para, porque a mí lo que más me gustó, o sea, de poder traer el diseño humano a este congreso, tiene que ver con esta posibilidad maravillosa que el diseño humano tiene para realmente alimentar, ¿no? Nutrir como lo dices aquí, ¿no? Nutrir Sí. el espíritu. Ujú. Y es tan maravilloso en ese sentido. Así que, bueno, contanos, primero para los que no saben de qué se trata, contanos qué es el diseño Ok, humano y después nos metemos en cómo esto nutre ok, bien. al ser. A ver, voy a intentar, hola a todos. Voy a intentar explicar qué es diseño humano de una forma simple, ojalá que se entienda. Ustedes vieron que astrología es un gran cuerpo de conocimiento que a través de la carta natal, el dibujo de la carta natal, ustedes les da información de todo el aspecto, digamos, de cuál es su naturaleza. ¿Bien? Diseño humano es otro cuerpo de conocimiento que en lugar de plasmar esa naturaleza de cada uno de nosotros en la carta natal, lo plasma en lo que llamamos carta o gráfico de diseño humano y que tiene una forma que da, que arroja, en lugar de la carta natal, que tiene ese círculo y todas las rayitas, bueno, en diseño humano el gráfico es este. Este diseño, de alguna manera, representa cuál es nuestra impronta genética. Es decir, cada uno de nosotros viene con una impronta, con habilidades, con dones, con fortalezas, con formas de ser, con formas de pensar, con formas de comunicar específicas, incluyendo también zonas o aspectos en cada uno que le llamamos que son aspectos donde venimos a explorar, a nutrirnos, a aprender, y que a veces se vivencian como debilidades o vulnerabilidades. Es decir, esa impronta, este dibujito, este gráfico, bien, va a representar cuál es la naturaleza nuestra, tanto en las partes de las fortalezas, dones, talentos, pero también en aquellas vulnerabilidades, inseguridades que vienen a ser de alguna forma los catalizadores de nuestro crecimiento, ¿ok? Entonces, lo que tiene de maravilloso el diseño humano es que simplemente así como ustedes ven una carta natal y pueden hablar mucho tiempo acerca de la persona, en diseño humano miro este dibujito y puedo hablar mucho tiempo acerca de la naturaleza innata de la persona. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene esto con astrología? Bien, la base es la misma, es decir, partimos de la fecha de nacimiento, hora, lugar y con la misma información que nos da la astrología, dónde están los planetas, ¿ok? Dónde está Júpiter, etcétera. Cuando nacemos, las posiciones de los planetas. En diseño humano, esa misma información la integramos con la Kabbalah, con el sistema de chakras, con genética, con el I Ching y da lugar a este dibujito que está cargado de un montón de información, donde están los chakras, estos numeritos que van a ver ahí tienen que ver con las puertas que tienen que ver con el I Ching, que van a tener que ver con cada numerito, un don específico que tenemos, etcétera. Pero además tiene otra gran, digamos, diferencia y es maravilloso que yo no he visto como herramienta en ninguna otra disciplina, y es que tiene dos informaciones. Una que le decimos cuál es la identidad de esa alma que encarna y otra es la, digamos, la naturaleza, ¿bien? De ese vehículo donde encarna esa alma. Por ende, cuando juntamos las dos informaciones, la del alma o la de la personalidad es la misma que la de astrología, exactamente la misma, ¿ok?
pero hacemos un cálculo 3 meses antes, como si hiciéramos la carta natal, ¿ok? 3 meses antes, y esa va a tener otra carta natal, otra información. Juntamos los dos y vemos este diseño. Entonces, digamos, la información que da acerca de nosotros es impresionantemente maravillosa, certera, profunda, y de alguna forma, solamente viendo este dibujo, nos empieza, yo digo, el diseño, a hablar de nosotros. ¿No? De las partes profundas, de los programas, de las creencias limitantes, de todo nuestro potencial, de todo lo que está ahí para nosotros, para esta encarnación. Eso es un poco el resumen de lo que sería diseño humano. ¿Se entiende, Trixie? Bueno, para mí explicado magistralmente, o sea, espero que los que estén escuchando y los que escuchen después lo puedan también tomar de la misma manera. Para mí magistral lo has explicado, impecable, dando todos los datos necesarios como para comprender que igual es como, yo siempre digo, el diseño humano es como abrir internet, ¿no? Que vos abrís una ventana y podés abrir 100 después, o sea, sí, ok. es interminable, ¿no? O sea, Capas, hay mucha existe en nuestra información. naturaleza, o sea, son capas y capas y capas y capas, ¿no? Maravilla, maravilla. Ahora, ¿cómo en este congreso básicamente lo que estamos haciendo es traer información de distintas cosmovisiones y distintas disciplinas para que el ser que lo escuche y el ser que lo pueda tomar tenga un montón de herramientas que les sirvan para nutrir el alma, para nutrir el cuerpo, para nutrir las emociones, o sea, para nutrir todas las dimensiones de un ser para este tiempo planetario en el que estamos viviendo, donde necesitamos hacer un reset y necesitamos hacer un cambio y donde estamos como en plena mutación, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde esa mirada, esta nutrición que hace el diseño, ¿no? Para mí es tan impecable, pero me encantaría que, bueno, que vos que sos Bien, alguien muy en me conocedor estás del hablando tema, me llenó la cabeza, así que voy a intentar ver cómo ordeno todo lo que tengo ahí y, dale. a ver, eh, yo soy muy de las palabras y digo, ok, ¿qué entiendo yo o se entiende como nutrir? Nutrir tiene que ver con algún recurso que uno incorpora a nivel conciencia, a nivel comida, algún recurso que apunte a dar crecimiento a algo, desarrollo a algo, que haga crecer, que haga expandir, ¿ok? De eso sería nutrir. Y como mi abordaje de diseño humano siempre tiene que ver con entendernos como seres espirituales, ¿bien? O sea, a mí el diseño humano me da información de mi avatar, pero yo tengo que entender que ese avatar está ocupado por un espíritu y que nuestra función o nuestro rol básicamente como seres humanos acá en este plano es que ese espíritu o que esa divinidad que somos tenga más predominancia, más vida, más presencia, más experiencia, que esté más acá en nosotros, que tenga más luz de alguna forma, que tenga, bueno, no tengo más palabras, pero se entiende la idea, ¿ok? Entonces, en la medida en que nosotros, como si fuera un dimmer, esa luz empieza a expandirse, ahí verdaderamente, digo yo, somos de servicio, porque uno a veces entiende que uno viene a ser de servicio y uno lo confunde con la cosa asistencial, y en realidad el servicio que venimos a dar es ser luz, o sea, iluminar, iluminar. Entonces, claro que uno dice, ok, ¿de qué me sirve el diseño humano? Y acá empieza el gran tema, porque esta alma viene a ocupar un cuerpo que tiene limitaciones muchísimas, porque tiene que ver con un 3D y con una mente, con un cerebro, con una mente de la que nosotros nos identificamos y creemos ser eso que pensamos y creemos ser esa mente. Y claro que cuando le creemos a esa mente, uno agarra el diseño y empieza a ver todos los puntos, digamos, de creencias limitantes que nos despotencian, que nos traen inseguridades, vulnerabilidades, que nos hacen creer menos, que nos hacen creernos que no somos dignos de amor, que necesitamos validación, y todo ese rollo que lo único que hace es impedir que esa luz que somos brille. Por ende, cuando uno ve diseño, ve el dibujito ese, uno puede llegar hasta lo que yo le digo el programa, ese limitante en la persona para que esa persona, primero, deje de identificarse con esa mente y que transforme esa mente en el testigo que observa las barbaridades que está pensando de sí mismo.
Y cuando ese testigo empieza a darse cuenta que piensa, nadie me quiere, necesito que me quieran, pobre de mí, no valgo nada, porque ese libreto está en el diseño, lo puedo leer, lo puedo interpretar, lo puedo discriminar, lo puedo identificar, ¿ok? Esa persona empieza a trabajar a nivel de la conciencia, porque el trabajo desde mí, ¿ok? Y desde lo que apunta a diseño humano es a nivel de cambiar la misma percepción que tenemos de nosotros mismos a través de conocer su diseño. En la medida que soy el testigo que empiezo a observar cómo esos patrones recurrentes de pensamientos limitantes están una y otra vez, dejo de ser víctima de esos pensamientos. Ahora ya no controlan mi vida, ya no les hago caso, ya no actúo en consecuencia de no valgo nada, a ver qué tengo que hacer para que alguien me diga muy bien, ¿ok? Entonces, como todo es una cadena, digamos, ya sé de dónde viene este patrón de creencia limitante. Ahora lo observo, pero no actúo en consecuencia. Esa sola observación que me permite el diseño humano es lo que va permitiendo que el dimmer, digo yo, ¿ok? Más luz, más luz, más luz empiece a ver a nosotros, nos empieza a inundar, a llenar y en definitiva a, digamos, poner en nuestra experiencia de vida. ¿Se entiende? ¿Se Clarísimo, entendió? maravilloso, maravilloso, maravilloso. En ese nutrirse, ¿no? En ese poder reconocer, porque el secreto está en conocernos, ¿no? O sea, que creo que lo más valioso que el diseño humano me aporta es que me permite Exacto, conocerme del exacto, derecho y del revés, ¿no? Como, total. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo soy una persona que, bueno, vamos a ponernos este gráfico porque no me acuerdo qué era, ¿ok? Espera que no me hable. Esta persona, por ejemplo, justo. En esta persona aparece este dibujito acá, este triangulito, que tiene que ver con el plexo solar, que tiene que ver con las emociones, ¿ok? Cuando una persona tiene ese centro en blanco, viene diseñada a explorar emociones y ser una realmente sabia en el reconocer de qué se tratan las experiencias humanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ese centro está en blanco, absorbe, internaliza el estado anímico, las emociones de los demás. Eso a la mente no le gusta nada. Y empieza a bloquear, empieza a defenderse y aparece un mecanismo defensivo. Porque hoy no, aquel está triste, aquel está enojado, aquel, todo esto como me... Y empiezo yo a sentirme muy invadida porque internalizo la emoción de todo el mundo. Mi cabeza empieza a pensar, ojito, no digas esto que vas a confrontar, aquel se va a enojar. Mejor no digas tu verdad porque mira, no le puede gustar a aquel y te va a tratar mal. Y uno deja de ser uno porque está viviendo en función de estos mecanismos defensivos, de estas conductas, digamos, estos patrones de conducta que lo tiene de que nace. Porque uno nace, es bebé y se cuida de los hermanos, se cuida de la mamá, se cuida de los... O sea, tenemos toda una historia de cuidarnos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ahora sé, ¿bien? Que tengo esa maravillosa capacidad de ser alguien empático emocionalmente, porque tengo ese centro abierto, puedo tomar del otro, reconocer la emoción del otro, sentir al otro, internalizar al otro, pero que lo he bloqueado por miedo a sentir. ¡Wow! Entonces ahora es un antes y después, porque ahora me animo a abrirme y sentir ese otro, y por otro lado también me animo a ser yo misma y a decir mi verdad. ¿Se entiende? Y ese proceso es un proceso muy liberador, es un proceso de mucho alivio también, porque uno empieza a reconocer, las tantas veces que me guardé, las tantas veces que dije tal cosa, o que no quise confrontar, las tantas veces que mentí, las tantas veces que no pude ser yo, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente es conocer en mi diseño por qué el origen básicamente de mis creencias limitantes. Y acá empieza otra cosa. Vos viste que tenemos lo blanco y lo coloreado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se activa ese mecanismo defensivo, supongamos que esa persona tiene, no sé si esta persona lo tiene, el centro del ego, que tiene que ver con la voluntad y con el poder, ¿no? Del ego. ¿Qué pasa? Si yo me siento vulnerable con las emociones, en lugar de que ese centro de voluntad o de poder sea un poder
llamémosle, para el bien común, un poder de colaboración, un poder de apoyo al otro, y se transforme simplemente en una pelea, una pelea de poder, yo me voy a defender. Y ese centro también empieza a funcionar en la sombra, porque empieza a defenderme de alguien que yo entendí que, tuvo una emoción que no me gustó. ¿Se entiende? Todo nuestro diseño se desvirtúa. Entonces, cuando uno conoce, dice, ok, si por ejemplo aparecen eso a nivel de centros, ¿bien? Pero muy gracioso, porque yo empecé a ver, por ejemplo, en Facebook, que existen, que yo no sabía, una sigla que es PAS, personas altamente sensibles. Mm. Y claro, cuando yo digo, pues estas personas, si supieran su diseño, podrían, digamos, apropiarse, capitalizar esa hipersensibilidad que tienen, en lugar de defenderse, de cuidarse, de protegerse, si lo entendieran. Porque, por ejemplo, si yo les digo, el gráfico tiene mucho blanco, muchos centros en blanco, implica que esa persona va a ser tremendamente receptiva al entorno. Obviamente va a ser una persona altamente sensible. Pero en el momento en que yo puedo concientizar que la emoción que estoy tomando no es mía y no la tengo que resolver, voy a poder estar tranquila siendo sensible a la emoción del otro. El problema nuestro es que, ok, soy altamente sensible, tengo una emoción, creo que la tengo que resolver, tengo que hacer algo, me incomoda, ¿cómo sufro? Y ahí aparecen las necesidades de aislarse, correrse, irse. ¿Se entiende lo que digo? Después Sí. tenemos gente, por ejemplo, y vean que todo tiene que ver con cambiar la percepción de uno mismo, y al cambiar la percepción de uno mismo hace que uno básicamente deje la mente de traernos creencias limitantes que lo que hacen es apagar el dimmer o apagar la luz que somos. Literalmente la apaga, no tenemos forma. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno mira ese diseño, lo primero que yo busco o que a mí me interesa es una palabrita que para mí es clave y que tiene que ver con la aceptación. La total aceptación de ese diseño, porque no se crean que que haya gente que le encante cuando se entera de que por más que haga 20 años de terapia, va a seguir siendo altamente sensible. O por más que haga 20 años de terapia, va a seguir teniendo el aura de un generador o el aura de un proyector y no la va a poder cambiar porque es la naturaleza de su energía, ¿ok? Sí poder cambiarla, entre comillas, dejándola expandir, obviamente. Y sí va a cambiar si la constriño también, bien, pero va a ser el aura de un proyector o de un generador. Entonces, lo primero y fundamental es que la persona acepte su diseño. Y lo segundo es que acepte la posición, el lugar, el estado de conciencia, el estado vibratorio, el estado de cómo está esa persona como perfecto. Porque, claro, cuando uno empieza y dice, empieza a poner todo entre negativo, positivo, malo y bien. Entonces yo tengo esto malo porque, tengo estas inseguridades y entonces eso es malo y eso lo tengo que cambiar. No hay nada bueno ni malo. Y entonces eso es lo que nos da el diseño, es entender, digamos, para mí, ¿ok? Esta palabra de la aceptación, porque cuando uno acepta ese diseño y acepta el lugar, la posición, el nivel de conciencia, el nivel evolutivo en el que está como perfecto, solo desde ahí nosotros podemos conectar, como yo digo, con nuestro ser, con nuestro espíritu, porque no hay otra cosa que no sea este presente. O sea, no es que yo diga, cuando cambie en el futuro, entonces voy a estar bien. Mira, si no estás bien ahora y no aceptas tu diseño y tu proceso perfecto ahora, no vas a estar en la semana que viene, en el mes que viene, en el año que viene, porque nosotros somos seres eternos, que nuestro proceso no termina nunca. Entonces, no hay ningún lugar a donde llegar. Y toda esa toma de conciencia empieza a liberarnos de que hay una meta, de que hay que conseguir, de que tenemos que ser igual que aquel. Todo eso, cuando uno lo mira en el diseño y lo trabaja desde ese lugar, empieza en ese lugar del permiso, yo digo, de poder abrazar el ahora, la presencia, la total aceptación. Y para mí en algún punto aceptación es amor. ¿Ok? Porque amor es la energía que une, que acepta todo, y cuando uno no acepta, divide, dice esto sí y esto no, eso no es amor. Entonces,
Digo, básicamente el conectar con el diseño, empezar a estar orgulloso, a amarse, a honrarse en todo el proceso de vida, porque hay mucha gente que cuando llega a su diseño dice, ay, todos los años que no sabía, todo, era lo que tenías que vivir, era perfecto, ¿se entiende? Entonces, todo eso lo que hace es dejarnos de creer que digamos, todo eso que nos dice la mente, ¿no? Que tenemos que ser de determinada forma, que tenemos que llegar a tal lugar. Entiendo mi diseño, conozco mi diseño y ahí empieza, nuestro ser a tener más predominancia en nuestra vida, más presencia, más podemos conectar. No tenemos forma de conectar si estamos en nuestra mente peleando con todo lo que se supone que tenemos que ser. Ahí hablé mucho. Sí. No, maravilloso. Yo Entiende, me ¿no? fascina escucharte. Para mí es un regalo infinito escucharte. Porque mientras te escuchaba, lo que me venía es como desde que yo conozco el diseño humano, a mí me ha servido hasta para el cotidiano básico de la vida, digamos, hasta para ir a la verdulería a comprar bananas, digamos, es como, ¿no? Para relacionarme con cualquier ser humano, con mi vecino, para relacionarme conmigo, con los animales, para hacer la cama o dejar de hacerla si no tengo ganas de hacerla, o sea, para tantas cosas para que tienen que ver validarnos, para ¿no? permitirnos. Eso, con el cotidiano, ¿no? Tendrían que Con el siempre día a día. pelear con la mente, ¿se dan cuenta? Porque siempre tenemos que permitirnos e ir en un pensamiento, en una creencia de que tenés que hacer esto, que tenés que ser así, que hay que hacer esto. O sea, eso es nuestra mente condicionada. Entonces, el diseño humano lo que hace es sacar a esa mente condicionada de nuestras vidas y empezar a que nuestro cuerpo sea el que nos va llevando en nuestra vida. Y uno cree que ese camino lo decide la mente. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi meta? Uf, no es la mente, es nuestra presencia, nuestras emociones, nuestra ahora que va moviendo lo que el universo va desplegando para mí, que ya estaba para mí, que, digamos, el camino que elegí y que está destinado para mí. Pero es a partir de lo que, en el caso de un generador, a lo que voy diciendo, ajá, y me va moviendo y me va marcando una trayectoria. En el caso de un proyector, en lo que me trae felicidad, en lo que me trae disfrute. En el caso de un manifestador, lo que mueve es impulso interno. ¿Se entiende? Entonces, es sacar a la mente en esta cosa de que nos gobierne, nos maneje, nos diga, nos dirija. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos? Si hay que hacer la cama, si no hay que hacer la cama. Si hay que ir a la verdulería o no hay que ir a la verdulería. Miren, yo, por ejemplo, que tengo el canal 515. El canal 515 es un canal de fluir. Mi cabeza me bombardeaba mañana y tarde y noche con la disciplina que yo tenía que tener y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto. Pues yo vengo a fluir. Yo no sé qué es lo que sigue, porque solamente mi cuerpo me va a ir diciendo, como un corchito que va por el agua. Y ese fluir por ahí para la sociedad, para un maestro, para un profesor, para una mamá, puede ser desesperante, porque la mamá, el profesor, la maestra va a decir, no, pero ¿cómo no te organizas? ¿Y cómo no sabes esto? ¿Y cuándo vas a mandar el mail? No sé. Mi sacral va a sentarse en la computadora y va a ver si hay un ajá, y si no hay ajá, será en 15 minutos o en 2 días. No lo sé. Y eso genera mucha incertidumbre. Incluso, atenti que hay perfiles, hay diseños que, por ejemplo, tienen una puerta 21 que tiene que ver con una cualidad de poder controlar, de tener una capacidad de tener control sobre su vida, sus cosas y demás. Y que claro que es totalmente antagónico y le puede generar realmente mucho dilema en una convivencia con alguien que tiene 21 y alguien que tenga 5 15. Imagínense si además eso convive en un diseño, que una misma persona tenga el canal de fluir y el canal de controlar. Entonces tengo que controlar el fluir, ¿cómo funciona esto? Y acá el punto es que si soy generador, manda ese 515 que tiene que ver con ese sacral, que es mi energía vital que va fluyendo. Y el control va a tener que quedar ad referéndum de lo que este sacral ha dicho, ajá, podés controlar. Esto no podés controlar. Una vez que fluyas, después ves que controlás en el fluir. Exacto. Pero es el sacral el que va moviendo y el control viene luego de este sacral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si la persona no entiende eso, va a vivir toda una vida en ese tironeo interno, Una tensión. en una tensión interna que la mente le dice, no, tenés todo controlado. Y el sacral le dice, pero relajemos, no, necesito fluir, necesito.
¿Pero qué hago? ¿Pero me relajo o controlo? ¿No? Y cuando uno le hace la lectura dice, no, mira, funciona así, venís diseñando, ¡wow! Listo, 50 años de vida, 40 años de vida luchando. Cuando uno lucha, no hay forma que la luz emerja en nosotros. Entonces, volviendo al tema de la nutrición, es cómo nutrir de alguna manera a nuestra conciencia, cómo nutrir nuestra mente con una nueva información de nosotros mismos. Porque cuando nutrimos a nuestra mente con una nueva información, se corre del camino. Y vos vas a la verdulería y no haces la cama, y yo fluyo, ¿ok? Se corre del camino y ahí sí es nuestro ser el que toma las riendas. ¿Se entiende? Sí, sí, eso es lo maravilloso que tiene el diseño humano, que justamente desarmando el condicionamiento de la mente, ¿no? O sea, total. Te enseña en el movimiento y sencillamente a poder realmente dejar que el ser se exprese y que esa luz emane. Maravilloso. Empieza paulatinamente, por eso yo a veces les digo, ¿no? Que no es algo tampoco, porque miren, somos tan malos con nosotros mismos, ¿no? Que tan exigentes, que uno cuando empieza en estos caminos dice, quiero llegar a tal lugar, tuve un día horrible y no pude mantenerme en ese lugar de conexión, de luz, que en realidad es un estado que es simplemente un estado de confianza, de no preocupación, de está todo bien, de confío en lo que sigue, lo que estoy y lo que soy, hoy soy perfecta en este momento, ¿ok? Entonces, cuando no todo el día podemos mantenernos en ese estado y no pasa nada, no pasa nada porque justamente nuestro crecimiento y nuestra expansión está en ese contraste, está en ese ida y vuelta, en ese entrar y salir, tomar conciencia de ese entrar y salir. Y si en el día de hoy me toca un solo instante, que es salir a caminar, sentí el pastito, sentí la arena, wow, el mundo es como que soy yo y el mundo soy yo y no hay nada más que eso y me duró 5 minutos. Después volví a mi casa y otra vez atrás. Y ya está perfecto, pero ¿qué pasa con eso? Cuando traemos más momentos de presencia y esa presencia la traemos acá, la recordamos, la volvemos como, ¿cómo sería? A vivenciar, uno no se pierde de uno mismo. Y entonces, claro que uno puede ir eligiendo en la vida teniendo más momentos de presencia, más momentos de conexión y puede tener mucha claridad cuando uno está muy lejos de ese momento o esa conexión. Por eso les digo que no hay tal cosa como bien o mal, ni correcto o incorrecto. Hay tal cosa como estoy en mi ser o me fui de mi ser. Cuando estoy en mi ser, ¡wow! Se siente maravilloso. Se siente maravilloso porque es básicamente esta cosa de, yo le llamo la no preocupación y esa sonrisa que uno tiene adentro de que está todo bien, ¿ok? Y cuando me alejo de mi ser, lo que aparece es el miedo, la preocupación, la inseguridad. ¿Se entiende? Sí, sí, es como el estado de conciencia que nos avisa, ¿verdad? Tal cual. Sí, claro. Y eso es con todo el trabajo de este diseño, ¿no? Con toda esta cosa de la toma de conciencia. Por eso yo le pongo diseño humano consciente. Para mí, la conciencia, o sea, transformar mi mente en el testigo de mi propia mente, es lo único en donde nosotros tenemos lo que yo le digo libre albedrío. No hay otro lugar. O sea, todo lo demás ya ha sido un plan de nuestra alma. Tenemos que permitir que nuestra alma lo recorra, punto, ¿no? Entonces, ese lugar de ser testigo de lo que estoy pensando serían las herramientas que, digamos, me permite el diseño humano con esto de conocer mi diseño, conocer qué soy, conocer por qué me pasa lo que me pasa. Y te puedo dar, si quieren, vos preguntame, ¿ok? Miles de ejemplos de situaciones donde la gente cree que tiene un problema, ¿bien? Y resulta que es una gran capacidad, un gran don, ¿no? Maravilloso. Hay un montón de madres. Contanos algo de un los montón de ejemplos. madres, por ejemplo, hay lo que se llama el perfil en diseño humano, ¿ok? Entendamos perfil como
Si yo les digo, bueno, el perfil de un deportista no es lo mismo que el perfil de una secretaria. Tienen actividades distintas, Ujú. destrezas distintas, roles distintos, ¿bien? En diseño humano hablamos de 12 perfiles, que no se llama deportista ni secundaria, ni secretaria, pero para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Ujú. Y hay perfiles que vienen a ser ermitaños, que tienen funciones, roles de mantenerse en ellos, de disfrutar la soledad, de necesitar ese espacio con ellos mismos para rearmonizar su frecuencia. Pero hay otros perfiles que son, vamos a decirle, los exploradores, los que vienen a experimentar, los que vienen a ser los disruptivos. Imagínense, soy una mamá, vamos a suponer, ermitaña, que tengo todo bajo control, que estoy en mis cosas, que estoy en mi mundo y tengo un hijo disruptivo, por decirles así. Bien, si tengo un problema este chico, algo hay que hacer. Si además tengo, por ejemplo, hijos, que el ermitaño, y el otro, vamos a suponer, otro de los perfiles es muy social. Le encanta ir a los colegios, le encanta ir a los cumpleaños, le encanta estar con amigos, pero tengo un hijito que tiene un problema, vamos a llevarle a la psicopedagoga. Los otros días me escribe un familiar de mi hija, que no es mío, ¿ok? Y resulta que me dice, me llamaron del colegio, la psicopedagoga, quieren una reunión conmigo por mi hijito que tiene 4 años en salita de jardín. El chico tenía todas las energías de autoválido, autosuficiente, independiente, pensar por él mismo, rebelde, disruptivo. Obviamente que ese chico vino a ser un disruptivo independiente, autosuficiente, autoválido. Y no va a ir con la maestra que le dice, hace la rondita de los nenitos, porque no quiere hacer la rondita, pero eso ya se lo cataloga como problema. Suerte que la mamá, y nos conoce, le mandamos el informe, dice, obviamente, ya entendí yo, de que ni les cuento las mamás que tienen niños, por ejemplo, con un canal que es el 3955, bien, que tiene que ver con muchos cambios de estados de ánimo. Ese chiquito un día tiene ganas de estudiar, el otro día no, un día tiene ganas de estar con los amigos y el otro día no quiere saber nada. Pues yo les puedo asegurar que mi hija tuvo una amiga que la psicóloga le decía, y esto no es en contra de los psicólogos, ¿ok? Pero que la psicóloga le decía, escribí todos los días, ¿qué sentís? La nenita escribía, hoy me siento con ganas de pochoclos y televisión. No, hoy tengo ganas de salir a caminar. Y al otro día, bipolar, le dijeron, y la medicaron. Aunque no me lo creas, 15 años. Y era simplemente un canal que es tan creativo, que para ser creativo necesita esa baja de energía donde se gesta lo potencialmente creativo que pueda emerger de esa persona. Lo más natural del mundo parece ser creativo, tan rico emocional, era que tuviera esos cambios de ánimo. Y le dieron medicación y la anularon a esa chiquita. Es como decir, de luz no hablemos, de ser no hablemos. Sí, es una locura, ¿no? Cuando uno escucha, porque todo lo que estás diciendo tiene tanto que ver también con la mirada de seña, ¿no? Cómo los seños enseñaban a los niños, o sea, porque tiene que ver con lo mismo, con rescatar los dones y fomentar los dones de cada ser. Para eso hay que Exacto. observarlos, Y simplemente. con diseño humano los podemos ver y ya sabemos cuáles Exacto. son. Con diseño humano los ves Fácilmente, miren, clarito, clarito, en clarito. 5 minutos como mucho. Yo, en mi caso, agarro un gráfico y ya puedo, uno se mete en todos los programas, yo les digo, de creencias limitantes, en esos programas mandatos subconscientes, porque todo lo que tenemos en rojo, ese cálculo que yo les había hablado antes, ¿ok? Que Mm. en diseño humano trabajábamos con dos informes, dos informaciones, la de el natal y 3 meses antes, corresponde a nuestro árbol, a nuestra herencia, a lo que traemos heredado, que viene de quién sabe cuántas generaciones. ¿No? Entonces uno se mete con el árbol, uno se mete con algo que está realmente, que viene en dolor, que viene en sufrimiento y que la persona, digamos, va a mover a la persona a eso para evitar miedo, para evitar sentirse así, mecanismos defensivos y todo eso está en rojo. Uno mira solamente lo rojo y ya puede saber, ok, en este don, en esta capacidad, ejemplo, si aparece en el rojo una puerta, vamos a suponer 19, que tiene que ver, la puerta 19 vamos a llamarle que es un don, una cualidad, una capacidad innata de esa persona. Se trata de ser sensible
a la necesidad del otro, porque tiene un fin esa 19. Son personas que tienen como un radar y que si estoy en una reunión, en un cumpleaños, me doy cuenta que, ya está triste, algo le pasó. Voy a ver qué le pasa. Voy a darle un abrazo. Es una puerta de tanta sensibilidad, tiene conexión con los mamíferos y hay muchísima gente vegetariana con esa puerta 19 por la extrema sensibilidad al ser del otro. Bien, saber qué es lo que le está pasando. Pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si lo tengo en rojo, yo ya sé que esa persona probablemente sea un freezer o probablemente haya bloqueado porque ha sido, viene de una necesidad de tanta sensibilidad, de tanta hipersensibilidad, que es tanto el dolor que viene y que trae, que va a ser todo un tema para esa persona empezar a abrirse a ese otro. ¿Se entiende? Entonces yo lo miro en el rojo y digo, ok, trabajemos este tema. Porque de hecho yo cuando viene la persona le pregunto, ¿ok? ¿Cuáles son los temas que vos crees que te están bloqueando? Y miro, me va diciendo y yo voy buscando, aparecen en el diseño muy fácilmente, ¿ok? Y entonces cuando la persona se entiende y digo, ok, mira, vamos a trabajar esto y vamos a transformar este miedo a sentir a ser una persona tremendamente sensible, ¿bien? Sensitiva, un barómetro, digamos, de ese entorno. Y imagínate a alguien que tiene esas capacidades, es maravilloso, ¿no? Y como eso te puedo contar, bueno, infinidad de cosas. Después tenés un montón de energías, digamos, en nuestra genética, porque, digamos, cada don de lo que estamos hablando es parte de la genética humana. Son 64 puertas en diseño humano que provienen del I Ching y que están asociados con 64 codones de nuestro ADN. Por ende, cada uno de nosotros va a tener como sobresaliente un aspecto de ese ADN. No es que nos falte ADN o nos falte algo, sino que hay aspectos nuestros de esos 64 codones, de esos 64 arquetipos, cualidades, dones, que los tenemos sobresalientes, ¿ok? Entonces, hay gran parte del componente de nuestro ADN que tiene que ver con la lucha, con la pelea, con la provocación. Y hay mucha gente que tiene mucha de esa energía. Y entonces uno la ve y dice, pues esta persona es una provocadora, una peleadora. Y uno dice, pero ¿qué se supone que vengo a provocar? Qué negativo que es eso. ¿Y saben para qué se supone que está esa energía en nosotros? No está para provocar al otro y hacerlo sentir inferior al otro, porque yo tengo algún aspecto en mi diseño que me desvaloriza o que me hace sentir desvalorizada. Entonces, si yo me siento desvalorizada, utilizo esa 39 para provocar al otro y hacerlo sentir mal y yo sentirme superior. Pero ¿saben para qué está esa 39 en nuestra genética? Para movilizar al otro, para que conecte con su espíritu, que conecte con su pasión. Por eso es tan poderosa esa energía, movilizarlo, digamos, chuzarlo, ¿cómo se dice? Motivarlo, sacarlo de ese lugar pero no para que lo utilice para eso. Entonces, si la persona está cooptada, como yo digo, por esas creencias limitantes, y no es el ser el que está manifestándose, su vibración naturalmente es baja, inevitablemente es baja. Y eso hace que todos sus dones estén como que el ADN esté como apretado. No puede extender ese ADN y que la luz que atraviese ese ADN manifestarse, no puede. Entonces todos los dones que están en su diseño, como esta persona está movida por esas creencias limitantes, están en frecuencia baja, están en lo que sería la sombra, y le trae grandes dilemas en la vida de una persona que tenga una 39 que le provoca a todo el mundo y todo el mundo se siente provocado y entra en pelea con esa 39. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Además, es como uno, sí, es como ir recorriendo el propio interior para ir reconociendo cada fragmento, cada pedacito, ¿no? Total. O sea, es ir reconociéndose. Porque nada, miren, absolutamente nada de lo que yo digo en una lectura o lo que el diseño les refleja, ustedes pueden saber, ustedes no lo sabían. No hay nada nuevo, ¿ok? Todo lo que uno dice o lo que yo devuelvo, hay como un alma que está reconociendo que era por acá, que todo esto que decía mi mente no va más.
¿no? Y esa alma, por eso uno siente ese alivio, porque hay una conexión alma con alma. Y la idea es que cuando uno conecta con diseño humano o transmite diseño humano, sea el alma de uno que le está transmitiendo al alma del otro, no de avatar a avatar, no de Lía, el diseño Lía. ¿Se entiende? Es un alma Lía que utilizando el diseño avatar conecta con el alma del otro. Y cuando hace esa conexión, la persona, wow, es realmente una relajación, es realmente, yo creo que es como una gran expansión interna que hay, Es ¿no? es un descanso en realidad, ¿no? Conocer Claro, esa profundidad, es un descanso, de verdad. claro. Nada, y hay, o sea, cada una de las 64 puertas, Me, me encantó lo que hablaste de lo bueno de los codones, del ADN y todo, los 60 y las 64, o sea, claro, hexagramas, bueno, cómo está todo relacionado, ¿no? Y me preguntaba si se podía o sea, definir o diferenciar qué aportaba cada una de todas estas cosmovisiones que se juntan para crear el diseño humano. bien, el I Ching, los Sí, hexagramas, ¿ok? Toda esa asociación con los codones que nosotros lo trasladamos a puertas que se ubican en los centros gráficos, en los centros. Esos centros tienen que ver con el sistema hindú Brahman que supuestamente desde 1007 y pico, nosotros pasamos a ser un ser de 9 centros, en lugar de 7 centros, 7 chakras, de 9 centros. Y desde el diseño humano estamos en un proceso de mutación total. O sea, nuestro avatar está mutando. La biología, la genética, el ADN de nuestro avatar está mutando. De hecho, los circuitos, los canales, ¿ok? Tal como están ahora, a partir del 2027 van a empezar a nacer personas con avatares distintos, con circuitos distintos, personas con muchísima más sensibilidad, personas que vienen en lo que se supone que toca en esta era a desarrollar la conciencia del espíritu. En diseño humano hay 3 centros, nosotros estamos diseñados con 3 centros de conciencia, serían 3 formatos de concientizar lo que nos rodea. El inicial es tenemos el del vaso, que es la intuición, esa conciencia más mamífera, ¿ok? De percibir las alertas intuitivamente, instintivamente, y es un tema del cuerpo. Luego tenemos la mente racional, el ajna, que ahí es donde percibimos a nivel mental la realidad, la decodificamos con la vista, el oído, los sentidos, ¿bien? Pero ahora toca, a partir del 2027, y a partir de este nuevo ser, porque con nuestra biología nos cuesta muchísimo concientizar, sentir, conectar con el espíritu del otro. A partir del 2027 aparece este nuevo ser, va a empezar paulatinamente a venir una nueva biología con un nuevo ser. Y si ustedes se han fijado, van a ver que hay un montón de niñitos que ya están viniendo, ¿bien? Que son esos niñitos que uno ve en YouTube que lloran por un pollito que lo quiere comer la mamá, que lloran, que una extrema, porque esos son niños, ya son como prototipos, digamos, que vienen con ese nuevo diseño. También ha habido a lo largo de estos años un gran aumento en el autismo. Esos autistas son estos seres que vienen, digamos, almas que vienen a probar estos nuevos prototipos de avatares, pero que van a ser extremadamente sensibles porque, claro, todavía nos falta mucho para poder vivir en ese estado de conexión tipo avatar, la película, ¿ok? Entonces, todo eso se está empezando a dar y no sé cómo derivé con esto. Así, por que me preguntaste las disciplinas donde se veían, ¿ok? Entonces, el I Ching con las puertas que se trasladaban a centros. Centros que ahora tenemos 9 y que estamos en total mutación, en particular del plexo solar, ¿ok? El plexo solar está mutando tremendamente porque una de las grandes mutaciones es que ustedes vieron que nosotros, la gente que es muy emocional, tiene cambios de ánimo, ¿bien? Eso es porque nuestro plexo tiene lo que llamamos en diseño humano
una naturaleza, un aspecto de motor, algo que lo energiza, que lo motoriza, entonces no deja que nosotros conectemos con nuestro espíritu, con nuestra emoción, con nuestra pasión, porque estamos constantemente. Ese aspecto motor empieza a desaparecer. ¿Ok? Entonces recién ahí, hasta que no desaparezca esto, no vamos a tener esa capacidad de que mi espíritu reconoce tu espíritu y no se engancha con lo que pensás, con lo que sos, con lo que decís y con lo que es el avatar, con el resultado tuyo como humano. ¿Ok? No se engancha. Primero conecta con el espíritu de ese otro. Y como conecta con el espíritu de ese otro, todo lo demás no tiene peso, por decirles así, ¿ok? Luego vienen los canales, que son los que unen los centros y que generan lo que llamamos en diseño humano, yo le diría, bueno, es energía vital, porque es como cuando uno va a la playa y usa un pocito, otro pocito, pone agua y hace un canalcito y pasa agua de un pozo a otro. Bueno, eso sería el canal, el diseño humano, que serían esas rayitas que unen y que hacen que de un centro pase a otro centro. A ver si lo pueden ver ahí. ¿Ok? Del amarillo al beige, por ejemplo, y van conectando y van pasando energía. Bueno, eso es energía que en nosotros sería lo esencial, sería energía que está, serían nuestros talentos innatos, más que nuestros dones, más un talento, porque implica dos dones que se conforman en un talento. Es una energía que está siempre, es la parte nuclear de nuestra naturaleza. Y esas conexiones vienen de la Kabbalah, del árbol de la vida y cómo se conectan en la Kabbalah. Y bueno, astrología, que es desde la astrología que aporta toda la base de información para el diseño humano. Y hay otro componente que no sé si quieren que se lo explique, y que tiene que ver con los neutrinos, porque esto es una gran diferencia con diseño humano. Los neutrinos se supone que son la materia, muchos le llaman el chi, pero es esa materia que es el resultado de la explosión de las estrellas, ¿bien? Y que inundan al universo. Esas mini partículas subatómicas se creía que no tenían peso. ¿Por qué importa que tienen o no tienen peso materia o no tienen materia? Porque si tienen peso, entonces pueden portar información. ¿Y cómo funciona esto? A diferencia de la astrología que toma la posición, en diseño humano, esta física de los neutrinos entienden que, a ver cómo lo explico, esos neutrinos atraviesan, son tan chiquititos que en este momento a mí me están atravesando, ¿bien? Pero fíjense cómo es. Si a mí me atraviesan estos neutrinos, vienen de otro lado, de otra persona, de los árboles, de cualquier, con el que hay vibración, por decirles así, ¿ok? Con X información. Me atraviesan y una vez que me atraviesan, cuando salen, han sido transformados por mi vibración. Y van pasando y eso, obviamente, que cuando ustedes entienden que somos una sola conciencia, que no hay tal cosa como Elías, Juan y Pedro, ¿ok? Ahí van a entender por qué todos estamos trabajando para todos. ¿Ok? Y esto de los neutrinos es lo que en diseño humano dice, ok, los neutrinos salen de la estrella, atraviesan Júpiter, ¿ok? Traen la impronta de Júpiter, como quien pasa y entra, es de color blanco, pasa por Júpiter, que vamos a ponerle amarillo, ¿ok? Y sale amarillo, porque pasó Júpiter. Viene con ese amarillo y llega a mi ADN. Entonces, lo que impacta a mí eso impacta en mi ADN directamente. Y eso es, digamos, la forma en que diseño humano entiende la posición de los planetas. No es simplemente dónde está, sino que hay un neutrino que tiene materia, que trae información de Júpiter, de Marte, y que me imprime a mí en tal puerta, en tal don, con esa energía, Júpiter, Marte, Luna o lo que fuera. Y que obviamente, si estoy hablando de esa puerta 19, por ejemplo, bien, que ya la hablamos y que tiene que ver con la sensibilidad, no va a ser lo mismo que ese aspecto de mi ADN venga de los neutrinos que atravesaron Júpiter o que vengan de los neutrinos que atravesaron Plutón. Porque en Júpiter va a determinar que ese aspecto, que ese don va a determinar mi prosperidad y mi abundancia. Y que mi abundancia va a depender de que esté en luz esa sensibilidad. Pero que si lo tengo en Plutón,
Entonces, eso va a significar que mi sensibilidad, o a través de mi sensibilidad, yo voy a renacer y transformarme en función de si transforme la hipersensibilidad o el miedo a sentir o el no sentir hacia la sensibilidad. Y ese proceso en Plutón va a indicar en la persona donde va a haber un gran proceso de transformación, renacimiento y demás. ¿Se entiende? Maravilloso, maravilloso. En realidad esto es para que las personas que te escuchen quieran investigar sobre diseño humano, porque realmente es para investigar, es un largo camino de investigación, pero maravilloso y de autoconocimiento profundo que te lleva a esa luz que sos cada vez más resplandeciente, ¿no? Como decías, es maravilloso. Y súper certero, o sea, no hay una sola cosa. Les digo, de verdad, que yo haya hecho, cuando yo empecé diseño humano tenía pánico porque yo veía un gráfico y decía, pero ¿será lo que le voy a decir a la persona? Iba como con pinzas, ¿no? Para decirle, mira, en este diseño te puedo contar qué hay de vos, y cómo sos, y cómo viniste diseñado, pero era con un miedo que me diga, no, bueno, como empecé y ahora terminé, que estoy, digamos, no hubo una sola persona que me dijera, no, no me resuena, no, no soy. Claro. No, esto, pero ¿y cómo? ¿Y todo eso está ahí? ¿Y cómo se sabe? O sea, es impresionante como herramienta. Es impresionante. La certeza, lo práctico. Sí, me queda una pregunta que por ahí es más loca, es más del estilo de las cosas que yo investigo. Cuando hablas del diseño de 3 meses antes del nacimiento y hablas de la personalidad o alma. Sí. En realidad, cuando se habla de la personalidad dentro del diseño humano, se está hablando del alma, ¿no? De la personalidad del alma, entre comillas. Sí. O sea, de las cualidades del alma que quiere vivenciar en esta encarnación. ¿Okay? Exacto, exacto. ¿Se podría decir que lo que es diseño, digamos, esos 3 meses antes, que hablas de que viene de la genética, digamos, de lo heredado, se podría decir que hablamos del linaje terrestre y cuando hablamos de la personalidad, de lo que viene del alma, es como linaje estelar del ser que somos? Mira, no sé qué es linaje terrestre, pero te explico esto. De las encarnaciones en la Tierra como humanos. A ver, te cuento esto, a ver si respondo. Dale. En diseño humano se dice que tenemos 2 cristales más un monopolo magnético. El monopolo magnético vendría a ser como un cristalito, ponerle así, que es donde estaría esa energía de amor que somos, que es como un imán que atrae, que nos une, unifica, que hace que nuestras células no estén dispersas y demás, ¿ok? Esa parte de amor. Pero después tenemos 2 cristales, que es el de personalidad y el de diseño. El cristal de diseño es así. Una vez que morimos, el cristal de diseño se va bajo los mantos de la Tierra, con toda la información que ya tiene. Algo así como, cuando viene otra alma, llamará a algún cristal de diseño, sale del manto terrestre y en la panza de la mamá se unen, ¿ok? Pero ese cristal vuelve con toda la información que ya tenía. Algo así como que si vos vas a Japón, invento Japón, alquilás un auto, ¿bien? Cuando te vas, devolves el auto, pero ese auto lo devolves con los kilómetros que hiciste, con los rayones que le hiciste o con todo lo que le potenciaste. Por eso, si nosotros somos como en cada encarnación la vanguardia, el cúspide de todo lo anterior, se supone que vamos a ir devolviendo ese auto en mejores condiciones. ¿Se entiende? Es como que tomamos los elementos de la Tierra con los que se compone nuestro avatar y que los transformamos mientras vivimos y después se los devolvemos a la Tierra con todo eso que le agregamos, digamos. Exacto. O sea, es esto así de la reencarnación. Vos cuando reencarnás vas a ocupar en la misma alma que reencarna por ahí en otro árbol, Total. en otra familia, en otro lugar, en otro cristal, con su historia. La historia acá en la Tierra, las experiencias acá en la Tierra quedan en eso, generacionalmente hablando. Y el alma se va con el cristal del alma
con todo lo que capitalizó y se va y se lleva el aprendizaje, ¿no? Impresionante. Wow, bueno, para cerrar es maravilloso esto, que la verdad que es un regalo infinito. Ya estamos cumpliendo Ok, el tiempo ok. del encuentro y la verdad Muy que bien. esto que has contado final me parece exquisito. Ok. A mí una de las ¿Viste? cosas que me apasionan de escucharte y de conversar contigo sobre diseño humano es que de verdad tenés una visión del diseño humano que realmente es desde el espíritu puro, ¿no? Desde esa realidad. Entonces es como maravilloso. Es que no es el diseño humano desde el espíritu, es toda la vida desde el espíritu, porque Claro, cuando vos entendés que todo lo que somos es eso, cuando realmente caes que todo lo demás es o un teatro, como todo el mundo le quiera llamar, una experiencia que creamos para tener experiencias, para lo que fuera, para reencontrar. Bueno, cada uno verá qué nombre le pone a todo, que lo único real es ese espíritu. Obviamente que todo lo que haces en tu vida tiene que empezar y terminar ahí, tal ¿no? cual. Mm. Maravilla. Lía, un placer como Ok. siempre, de verdad, Bueno, es un un placer regalo. también para mí, Trixie, un abrazo enorme, 1.000.000 de gracias, saludos a todos y ojalá que les haya encantado, ojalá que se enganchen porque no saben la maravilla que es el diseño humano, ¿ok? Maravilloso y gracias por ser parte de este Congreso Alimentacer. Ok, Creo que es una pieza ok, fundamental que conozcan sobre diseño humano y gracias que viene de tu mano. buenísimo, Así que buenísimo. un Abrazo abrazo enorme, abrazo enorme, y, enorme, enorme. Adiós, y adiós. gracias. Y nos vemos la Bueno, próxima. Muchas ok, gracias a todos. chao, Hasta adiós, luego, adiós, Lía. Un abrazo adiós, adiós. inmenso. Gracias.